compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Cañuelas. Agradecerle a todos los que están acá hoy en este hermoso sábado al mediodía aquí en Cañuelas, la presencia y el dejar un rato de sus vidas para venir a compartir entre todos algunas cuestiones que muchas veces es bueno que las hablemos y que las pongamos sobre la mesa, más en un año tan importante como este, y también agradecerle a la compañera Marisa y al compañero Gustavo el recibimiento que nos han dado. Creo que, como bien vemos, y a 3 años y medio de ser Mauricio Macri presidente de la Argentina, los resultados que tiene nuestro pueblo no son para nada aquellos que prometió en campaña. Creo también que, como bien describía o decía Gustavo recién, no fue solo Mauricio Macri parte de esta gran mentira que hoy se abate con esta realidad sobre los argentinos. Creo que lo que sucedió y lo que vemos en Argentina hoy tiene que ver también en cómo supieron desde los medios de comunicación, desde el poder económico, manipular, cómo se entrenaron para mentir, cómo vimos, aparte, que casi que se hace un culto de la mentira en la Argentina y tenemos que estar pensando campañas no en cómo se mejora la calidad de vida de la gente, no, sino en cómo se le miente a la gente en una campaña. Ustedes van a escuchar y escuchan por muchos lugares que se hablan de campañas segmentadas, de hablarle y decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Creo que este tipo de situaciones también son las que generaron y generan esta sensación de desasosiego que tiene la sociedad. Y creo que tenemos que empezar, y como venimos haciendo hace mucho tiempo también, a blanco sobre negro. A la sociedad argentina le mintieron de una manera descarada. Le hicieron creer a muchas trabajadoras y a muchos trabajadores que no iban a pagar ganancias. A otros los hacían enojar y les decían, imagínense ese trabajador y esa trabajadora que pagaba ganancias y que quizás de no existir el impuesto en ello veía la oportunidad de tener unos pesos más. Le metían en la cabeza, por ejemplo, que había mujeres jóvenes, argentinas y humildes que se embarazaban solamente para cobrar la asignación universal por hijo. Le decían a ese trabajador y a esa trabajadora que pagaba ganancias que había un montón de gente que recibía y contaba y necesitaba la presencia del Estado, que no la merecía porque no estaba dispuesta a trabajar. La clave del triunfo de Macri fue que nos volvimos más egoístas. Dejamos de mirar al que teníamos al costado como un igual. Este es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Le decían y fomentaba también la división entre nuestras jubiladas y nuestros jubilados, sin tener en cuenta que esas moratorias que ayudaron a que jubiladas y jubilados se pudieran hacerlo, tenía que ver con una estructura de una Argentina muy injusta, no era una moratoria caprichosa,
Eran argentinas y argentinos que se habían quedado sin sus aportes, o porque los habían estafado los patrones, o porque un mismo modelo económico como el que tiene hoy la Argentina los había dejado sin trabajo, sin oportunidades y sin sus aportes. No fue una cuestión populista, fue un acto reparador y de enorme justicia que argentinas y argentinos se pudieran jubilar. Creo también que, por ejemplo, cuando le decían a argentinas y argentinos que con la plata del fútbol para todos iban a hacer los jardines. Yo tengo una propuesta hoy, que quizás gente de buen corazón como Héctor Mañeto y Jorge Rendo quieran aceptar. La gente dejó de ver fútbol para que se hagan los jardines que finalmente no se hicieron. Sería bueno que el grupo Clarín, que creció como creció comprando Telecom, Nextel, Personal, Arnetma, todo lo que tenía, dejara de recibir la pauta oficial del gobierno de Macri y la pusiera para que se construyan los jardines. Es una buena idea. Tan generosos ellos y tan preocupados por vivir como vive su sociedad. La gente se lo va a agradecer. Porque, aparte, miren cómo son de importantes las políticas públicas. En aquel fútbol para todos, en sus publicidades, más allá de mostrar las obras que se hacían y se inauguraban a lo largo y el ancho de nuestra patria, también existía la posibilidad de que chicas y chicos que estaban frente al televisor pudieran ver las publicidades, por ejemplo, respecto de violencia de género y comprender en sus hogares también cuando se estaba desarrollando algo a uno de esos hechos. Publicidades, claro, que hoy ya no se ven, que eran de 1, 2, 3 minutos largas, pero que permitían identificar en la familia situaciones que no debían vivirse. Hoy me han contado que las publicidades centrales del fútbol son todas para vender cerveza y alcohol, la mayoría. Entienden también, muchas veces en cuestiones muy menores, cómo se dan teniendo en cuenta que en la mayoría de los episodios de violencia de género y accidentes de tránsito está involucrado el alcohol. Pero más allá de estas vicisitudes, también entender, yo miraba recién, decía que Cañuelas unido. Y la verdad que nos está tocando hablar con todos y hablar con todas. Todos tenemos claro que la unidad es necesaria. Pero ¿qué tipo de unidad y con qué contenido esa unidad? Y creo que esa unidad que quizás algunos se estén imaginando de dirigentes para lotear las listas y repartírsela entre ellos va a ser la que va a frustrar a la sociedad. Tiene que ser una unidad que le proponga a la sociedad un modelo económico diferente. Una unidad para garantizar la continuidad de este modelo económico es conducir a la frustración y a la desesperanza a millones de argentinas y argentinos. Esa unidad, por ejemplo, discutimos con compañeras y compañeros, debe tener como un eje central la desdolarización de las tarifas de gas y de luz que están pagando argentinas y argentinas hoy. No puede ser que el presidente de la Nación dolarice las tarifas a todo su pueblo y especifique y evalúe el poder adquisitivo de sus trabajadoras y sus trabajadores. Una economía dolarizada
para los que más tienen y una economía especificada para los que menos tienen. La Argentina del dólar y la Argentina del peso. La Argentina del dólar con las petroleras, las mineras, las cerealeras, las compañías energéticas, y del otro lado una industria desahuciada con sus trabajadores, las maestras, los maestros, los que la pelean todos los días para llegar a fin de mes. Esa grieta es la que se tiene que terminar en la Argentina. ¿Cómo puede ser incluso cuando uno ve y sabe ya, cuando anuncien los números de desocupación en los próximos días en la Argentina, tras 3 años y medio del gobierno de Mauricio Macri, habremos pasado del 5.9 de desocupación que había en diciembre del 15 a 10 puntos y medio, casi 11 puntos ahora, una vergüenza. Han duplicado la desocupación en la Argentina. Y eso trae aparejada otras consecuencias también. Cuando la desocupación en la Argentina empieza a superar los 2 dígitos de forma creciente, también empieza a precarizar el trabajo. Porque saben que después, cuando alguien pone un aviso de trabajo en algún lugar, las colas de 300, 200 o 400 personas para hacerse un puesto de trabajo son las que empiezan también a hacer tener salarios a la baja por la cantidad de gente que está dispuesta a hacer el trabajo por cada vez menos plata. Ese tipo de situaciones donde todos se hacen los distraídos, de esa flexibilización laboral de hecho que genera la desocupación, de esa desocupación que también hace que argentinas y argentinos se queden sin su obra social, que en ese sistema de salud que cada vez sufre más recortes en la Argentina, entonces lo que terminan generando es un sistema de salud público en el que invierten cada vez menos, diciéndonos que el sueldo de la enfermera, de la médica, del médico, del que limpia, de la ordenanza, que las gasas son gastos. Cuando ellos hablan de que el Estado gasta, se están quejando de que gastan en su gente para curarla, por eso hay menos argentinos comprando remedios, menos jubiladas y jubiladas recibiéndolos a través del PAMI. No les importa y no les va a importar hasta que no tengan 1 millón de personas en la puerta de la Casa de Rosada reclamando por los derechos que deben tener. Entonces, creo que estas son las situaciones que tenemos que ir viendo. El otro día también uno lo escuchaba a Gustavo Grocopatel, un gran cerealero, decir que estaban contentos y que pagaban más impuestos que con el gobierno anterior, pero que ahora los trataban bien. Y esto también nos tiene que llevar a una reflexión a nosotros. Nunca más tenemos que volver a confundir al pequeño y mediano productor de la Argentina con los grandes terratenientes y las cerealeras. Es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando vemos cómo han tratado a los productores de cerdo, cómo tratan a los tambos y los funden, y cómo esas grandes empresas, por ejemplo en el sector lácteo, los hacen firmar contratos de exclusividad con ellas, haciendo achicar su producción y cada vez cobrando menos hasta el límite de fundirlos. Cuando uno entra acá y venía y ve tantos locales en alquiler de cañuelenses que alguna vez supieron abrir un negocio ahí para vender ropa, para vender juguetes, para vender libros, entiende y comprende cada vez también cómo nos mintieron con el verso de la meritocracia. Obviamente que cada argentino y cada argentina que se levantaba temprano, que trabajaba,
que iba a su negocio o a su lugar donde desarrollaba su actividad, tenía un gran mérito, un gran talento, una gran voluntad, un gran don. Pero hoy podemos entender que tengamos la voluntad que tengamos la inteligencia que tengamos, si no tenemos una patria que nos contenga, nos proteja y nos promueva, no nos podemos desarrollar solos. Que la Argentina necesita proteger y promover, porque ustedes los habrán escuchado aparte. Uno los escucha muchas veces, y los escuchaba más antes igual, están medio callados. Pero allá por el 2015 nos decían que había que darle la caña de pescar a la Argentina y al argentino, no el pescado. Esto decían los neoliberales en la Argentina. No hay que darles el pescado, démosle la caña. Lo que están comprendiendo hoy millones de argentinas y argentinos, que el neoliberalismo te da la caña de pescar en medio de un desierto. Hagas lo que hagas, no vas a sacar nada, no te vas a poder desarrollar. Estas son las cosas que tenemos que entender. Este es el sentido común con el que hay que terminar. Ese sentido común berreta que condujo a la Argentina a una enorme frustración. Cuando uno lo ve, incluso, no miraba las imágenes, cuando uno ve el nivel de entrega que han hecho con la Argentina y cómo la han endeudado, porque no solo han duplicado la desocupación, por ejemplo, sino que han endeudado a la Argentina de una manera astronómica, asombrosa, que no tiene modo de explicar el señor presidente. Porque aparte lo que tenemos que preguntarnos es, ¿pero cómo? La Argentina duplica, triplica o cuadriplica su endeudamiento. O sea, recibe más plata del exterior y en el interior de su patria cada vez menos gente tiene trabajo. ¿Cómo se explica lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer con los argentinos y las argentinas que se están cayendo del mapa mientras ellos están cómodos? Porque aparte es bueno tener en cuenta que estos procesos económicos neoliberales te vuelven cada vez más miserable. Buscan y apelan a todas las miserabilidades que podamos tener como seres humanos. Primero comenzaron diciendo que el pueblo migrante o aquellos que venían de otros países a buscar futuro y aportar su trabajo incrementaban los índices de inseguridad. Después que se quedaban con el trabajo de argentinas y argentinos. Después dijeron que iban a la universidad gratis y también después dicen que utilizan los hospitales gratis. Entonces todos más o menos empiezan a decir por ahí medios egoístas en la crisis que eso puede ser cierto. Y terminamos viendo que hace unos días el propio presidente sube una cuenta oficial a una red social a un argentino que dice que el problema de la Argentina somos las argentinas y los argentinos. Mi Dios, aprendamos de una vez cómo empiezan sectorcito a sectorcito para después echarle la culpa a todos. Si no se juntan los argentinos y las argentinas, se los van a seguir llevando puestos. En la vida hay que hacerse respetar. Porque si no, y esto se los digo de corazón, no dejen que nos dividan, no dejen que piensen que el que tenemos al lado la está pasando mal por haber votado a este gobierno. Se lo merece, nadie se merece lo que está pasando en este país, ni una argentina, ni un argentino. Quiero decir que de cara a lo que viene, no pierdan la fe, tengan esperanza, no dejen que le quiebren la autoestima como hicieron con ese señor que piensa que la culpa los tenemos los que vivimos en el país. Es una pequeña élite de 1.500 o 2.000 vivos
que dicen que quieren cambiar culturalmente a 40 millones de argentinos. Es hora que los 40 millones de argentinos cambien culturalmente a esos 2.000 vivos y se pongan a trabajar para el bien común y para toda la patria. Entonces, de cara al desafío que tenemos por delante, les pido de corazón que la piba o el pibe que estén pensando, que su cabeza esté pensando en dejar la universidad, la escuela, que el comerciante que esté pensando en cerrar, que el productor que esté por tirar la toalla no lo haga, que queda poco porque se van, porque llega el 27 de octubre y se van, hay que aguantar un par de meses, hay que ponerse de pie, hay que recorrer la patria, hay que escuchar a las argentinas y a los argentinos. El 27 de octubre de este año ponemos a la patria otra vez en el camino de la producción, el trabajo y como sujeto principal de las políticas al ser humano. Muchísimas gracias, a vuestras órdenes.